Porque para esto fueron llamados, porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos su ejemplo para que sigan sus pisadas. Bienvenidos a una tarde con Dios. Debemos seguir a Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Debemos esforzarnos por ser como Él es y ser constantes en eso una y otra vez. Cuando buscamos en la Biblia a quién imitar, personas que han llevado vidas ejemplares, todos toparemos con el máximo ejemplo, el Señor Jesucristo. Y todos sus hechos, completamente todos, son dignos de ser imitados. De que si es posible ser imitadores de Cristo, es una realidad que Jesús sabe que no podemos hacerlo sin su poder. Es por eso que nos ha enviado al Espíritu Santo para poder lograrlo. Y Él viviendo en nosotros, siéndonos de guía y dándonos total dirección cuando nosotros realmente tenemos el deseo en nuestro corazón. Es solo a través de Él como podremos someternos a la voluntad perfecta de Dios. Y más que oír y obedecer las enseñanzas de Jesús, es vivirlas. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas son las palabras de un hombre que realmente fue un imitador del Señor Jesucristo, a tal punto que nos exhorta incluso a imitarlo a Él. En 1 Corintios 11:1 dice: sean ustedes imitadores de mí, como también yo lo soy del Cristo. Él estaba tan convencido que su vida era digna de ser imitada y que aunque su empezar fue muy marcado por sus acciones que todos conocemos, una vez que Dios obró en él, su vida se caracterizó por la renuncia, la entrega y la obediencia. Pero ¿qué hay de nosotros? Hemos sido llamados para ser imitadores de Cristo. En 1 de Pedro 2:21, porque para esto fueron llamados, porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos su ejemplo, para que sigan sus pisadas. En 1 de Pedro 1:15 dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, sean santos en toda su manera de vivir, sean santos como también yo soy santo. En Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen ellos a su Padre que está en el cielo. A la mayoría de nosotros se nos olvida que tenemos fecha de caducidad, y es muy corto nuestro tiempo de peregrinaje en este mundo. En 1 de Pedro 4:2 dice: para que de aquí en adelante el tiempo que les resta en el cuerpo no lo viva para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocan por Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando nos preguntamos cómo podemos llegar a ser buenos cristianos o un ejemplo de Jesucristo en medio de las circunstancias tan adversas que rodean al mundo, podemos recordar que precisamente fue
en los tiempos más duros, cuando los discípulos sacaron lo mejor de ellos. En Hechos 11:19 dice: y los que habían sido dispersos a causa de la tribulación que había ocurrido por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, así como a la región de Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra excepto a los judíos. Y fue incluso en medio de la tribulación que atravesaban los discípulos cuando el evangelio se extendió con más poder. Fue en una de aquellas lejanas tierras cuando por primera vez se les llamó cristianos. Pero ¿qué era lo que miraban las personas en aquellos discípulos? En Hechos 11 del 23 al 24 dice: cuando Bernabé llegó allí y vio la gracia de Dios, se regocijó y les pidió que siguieran a nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón. ¿Pero qué miraron en Bernabé? El versículo 24 dice: porque él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y se añadía mucho pueblo a nuestro Señor. Es una realidad que aunque Cristo físicamente ya no estaba, sus discípulos tenían vidas semejantes a Él. Eran un ejemplo a seguir, ya que vivían y hablaban como Cristo. Un cristiano es un seguidor de Jesús, alguien que profesa creer en las enseñanzas de Jesucristo. El cristiano genuino vive en una vida de obediencia a Dios y busca parecerse cada día más a Jesús en su comportamiento. ¿Cuáles son los pilares del cristianismo? La fe genuina, la obediencia, la humildad, el amor desinteresado, el perdón, la autodisciplina, la gratitud y la adoración. Hasta cierto punto, cada rasgo por sí solo marca a una persona como propia de Dios y revela su fe activa y viva. Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto y nos ha mandado a llegar a ser como Él. La virtuosa vida de Jesús, caracterizada por la fe, la esperanza, la caridad, la paciencia, la humildad, la pureza, la diligencia y la obediencia. Intentar desarrollar sus atributos nos asemejaría más a Él. Más que intentar, debemos desearlo como un anhelo profundo del corazón, y eso debe darnos el gozo de vivir una vida centrada en Jesús, no como una carga pesada que ha llevado a muchos a vivir de apariencias. Seguir el ejemplo de Jesús o ser un ejemplo de Jesús no es fácil. Y la pregunta obligada sería: ¿qué haría Jesús ante las situaciones que yo vivo en mi día a día? Cuando estoy en el trabajo, en la escuela, cuando educo a mis hijos, cuando soy esposa o esposo, cuando soy hija, o simplemente durante mi peregrinaje en la tierra. Porque es una realidad que cada día tiene sus propios afanes. Ningún día es igual a otro. Y es una lucha constante por permanecer siempre haciendo lo correcto, cuando el mundo se levanta en nuestra contra. Y es como si no encajáramos. Yo lo vivo cada día en mi trabajo. El lograr vivir conforme a las enseñanzas y el modelo de Cristo no es fácil. Muchas veces me pregunto, ¿qué debo de hacer ante todo lo que vivo, observo o escucho en el trabajo? Muchas veces es ir en contra de la corriente y cada día me topo con cosas diferentes. Aquí en Estados Unidos tienen mala fama los empaques, porque se mueve mucho el adulterio, el engaño, la envidia, los malos deseos. Y tú que eres creyente, ¿cuál es la manera en la que debes comportarte? Porque también muchos en el trabajo se despojan de su ropaje de creyentes. Ahí no existe Dios, ahí solo estás tú, bueno. Por lo menos eso piensas.
Dios está en todos lados. Entonces, cuando tú miras este tipo de cosas, uno puede cometer el error de juzgar, de criticar, de murmurar y de hacer chisme. Sin darte cuenta, tu mente empieza a envolverse en ese ambiente tóxico que termina robándote la paz. En un empaque hace algunos años, estaban a punto de realizar un festejo en grande. Habían contratado una banda para tocar. Yo conscientemente he renunciado al mundo y a lo que ofrece. Así que, al ser nueva allí, pensaba, ¿no habrá algún otro cristiano con quien relacionarme? Aunque el empaque era muy pequeño, no había nadie. Un día me cambiaron de lugar y había una señora bastante tremenda y usaba el doble sentido para hablar. A mí, en lo personal, la gente siempre me ha notado algo diferente y siempre me respetan. Pues yo me quedé bastante sorprendida al saber que aquella mujer era la esposa de un pastor. ¿Se dan cuenta cómo nuestro traje de cristianos lo dejamos colgado en el closet? Y es ahí donde el nombre de Dios es blasfemado por tantas personas que en realidad solo viven de apariencia. Es increíble que ante todos los creyentes en el mundo, en mis trabajos, nunca me topo con ningún otro cristiano. ¿No se les hace raro? ¿O es que los cristianos no trabajan? Es una realidad que te toparás con todo tipo de personas en tu peregrinación en esta tierra. Personas con carácter violento, agresivo, hostil o que explotan como la dinamita en un instante y gritan y sus actitudes lastiman. O te topas con personas burlescas o con personas que solo hablan doble sentido. O te tocan jefes desconsiderados, gritones o desalmados. Todo este tipo de situaciones pueden ocurrir en medio de un trabajo. Y a mí la mayor parte del tiempo me toca agachar la cabeza, porque es lo más prudente. Te das cuenta que las personas lo que viven en sus casas lo llevan al trabajo, no tienen control de sus actitudes, de sus emociones, que hablan, que hieren y no piensan. Por supuesto, estoy hablando de personas que no tienen a Dios en su vida. Y peor, ya entramos en un tiempo donde a lo bueno prácticamente es malo hablarlo y lo malo lo practicas o lo hablas sin un límite. En Isaías 5 del 20 al 24 dice: Ay de los que llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. Ay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de los que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Muchos cristianos hacen a un lado sus convicciones con tal de hacer amigos en los trabajos, cuando en realidad no entienden el valor de esta palabra. En 3 de Juan 1:11 dice: Amado nuestro, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. En Jeremías 15:19 dice: Vuélvanse ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Te estoy dando una mirada global de las distintas circunstancias que rodean la vida de un cristiano. Sé que cualquier cristiano genuino tiene todo el deseo de ser verdaderamente, llegar a ser semejante a Cristo. Pero ante todo el caos que puede rodearnos en el trabajo o en el hogar, porque muchas veces los miembros de la familia se vuelven también en nuestra contra. Los disque amigos se vuelven nuestros enemigos. La Biblia dice en Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. En 1 de Pedro 2:11 dice: Amados míos, les ruego como extranjeros y peregrinos, que son
que se aparten de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma, y que su forma de vivir sea virtuosa ante todos los hombres, para que los que hablan contra ustedes palabras malignas vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Porque esta es la voluntad de Dios, que con sus buenas obras calle en la boca de los insensatos, que no conocen a Dios. Porque aquellos encontrarán gracia ante Dios, los que por causa de una buena conciencia soportan las adversidades que les sobrevengan injustamente. Pero los que padecen aflicciones por razón de sus transgresiones, ¿qué mérito tienen? Pero si haciendo lo bueno son afligidos y lo soportan, entonces su gloria es grande ante Dios. Porque para esto fueron llamados, porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. El que no cometió pecado ni engaño alguno se encontró en su boca, quien cuando lo injuriaban no respondía con injurias, cuando lo ofendían no amenazaba, sino que encomendaba su causa al justo juez de justicia. Entonces aquí está la respuesta. El mismo Cristo, todo el daño que recibía por las personas, se lo entregaba a su Padre. Él no lo estaba cargando. Él no estaba llenando su mente de tantas ideas negativas. Por supuesto, ante todo lo que miro en mi trabajo, algunas veces ha habido luchas en mi interior. Pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Acaso soy un juez? Dios ama al pecador y entregó su vida por él. Aunque yo callo el 99.9 de las veces, eso no significa que esté de acuerdo con nada de lo que sucede en el trabajo. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. En 1 de Pedro 3:17, porque es mejor para ustedes padecer cosas malas haciendo el bien, si así es la voluntad de Dios, y no haciendo cosas malas. ¿Cómo le he hecho yo cada día? Oro principalmente por las personas que me traen en chismes, por los que me envidian, por los que les caigo mal. Ninguno somos monedita de oro para caerle bien a todos. Así que en mis oraciones pongo todas las situaciones que me rodean y oro por mis enemigos y los bendigo, los perdono. Porque yo no quiero tener ninguna cosa fea en mi corazón. Así que cada día oro por mis jefes, compañeros, que me dé fuerza, ánimo, energía, vitalidad, cada día. Y también los ayude porque las personas solo son el reflejo de lo que tienen en su interior. Se los encomiendo a Dios para que intervenga en sus vidas y los ayude a salir adelante. Sé que en la vida todos tenemos necesidad de Dios, solo que algunos no se dan cuenta. He aprendido a vigilarme o ser vigilante con lo que pienso, digo, escucho o hablo, ya que por cualquiera de estas 5 formas el pecado entra imperceptiblemente. Estas 5 áreas deben estar sometidas totalmente a Dios. El equilibrio del mundo se ha perdido. A estas alturas de la vida, en lo que más hay crecimiento es en la maldad, con todas sus caras y facetas. Y si nosotros no hacemos lo correcto, terminaremos odiándonos unos a otros, vengándonos unos a otros y finalmente matándonos unos a otros, y seremos condenados por la eternidad. Pero si cada uno de los que nos decimos creyentes, todos y cada uno individualmente, hace su parte, el mundo sería mejor. Es una realidad que la humanidad necesita dar un cambio radical de 360 grados. Pero la mayor parte de las personas está dormida y solo se deja llevar por sus arrebatos, por su enojo. No hay prudencia, no hay tolerancia, no hay perdón, no hay nuevas oportunidades, no hay amor. Y si no hay amor, tampoco está Dios.
Si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Si escuchas una conversación incorrecta, a quien perjudicará será a ti, porque rondará en tu mente. Si tú no estás consciente de que el mundo está bajo el control de Satanás y su plan es hacerte caer en todo tipo de pecado que bloquee tu vida y la estanque. Por eso es importante ser vigilantes y conocernos a nosotros mismos. Mirar nuestro interior, porque el diablo nos conoce mucho más que nosotros a nosotros mismos. Por eso nos rodea de personas que solo utilizará para que tú no te mantengas firme. Te llevará a situaciones tan difíciles donde te negarás a perdonar una ofensa. Te llevará a ponerte de un lado de tus compañeros y hacerte enemigo del otro lado de tus compañeros. Te llevará a murmurar, te llevará a darle la razón a tus amigos, aunque estén equivocados. El ser maligno con el que lidiamos tiene tantas tácticas, estrategias, artimañas, trampas y diseños para que, ya sea a través de tus sentidos, vista, olfato, oído, tacto y gusto, si eres hombre, te atravesará una linda chica que te hará seguirla con la mirada. Te pueden ofrecer droga, tú dirás, hay que probar de todo en la vida, y con una inhalación quedarás adicto. A través de tu oído permitirá oír conversaciones ajenas. A través del gusto te llevará a comer compulsivamente. Tú dirás, bueno, eso no le pasa a los cristianos, pues ten cuidado. No por algo Dios nos advierte que no ignoremos las artimañas de Satanás y cómo él buscará la manera de llevarte a algunos excesos en los cuales tú digas, eso no es pecado. Es por eso que no debemos aparentar ser cristianos. Un verdadero y genuino cristiano permanece con su armadura puesta, sometido a Dios y resistiendo todos los embates del enemigo. El apóstol Pablo, en Romanos 12, del 1 al 2, nos dejó claro que no debemos ser conforme al mundo, sino más bien transformándonos a través del poder del Espíritu Santo. No se amolden al mundo actual, sino transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estas actitudes son vitales para evitar pecar. Tú no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes cambiar tú y hacer la diferencia. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden conforme al Espíritu, para que nunca hagan los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu, y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne, y ambos se oponen para que ustedes no hagan lo que quieran. Dios nos ha bendecido al darnos su Espíritu Santo para aconsejarnos, ayudarnos, tomar control de nuestra vida, y Él nos ayuda a desarrollar el carácter de Cristo para llevarnos a hacer lo correcto y vivir en su voluntad. En Gálatas 5:22 al 25 dice, pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son del Cristo crucificaron su carne con todas sus penas y apetitos. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Un cristiano genuino, él sabe que no está para provocar discordias, sino para reconciliar a los amigos, perdonar al que lo ofende y lo hiere. No se venga de sus enemigos, ama y confía que Dios le dará la salida. Tú tienes herramientas valiosas, además de las virtudes y los frutos del Espíritu Santo, como es la oración, el ayuno,
una comunicación con Dios, saber que siempre será mejor padecer burlas y vituperios por la causa de Cristo que pecar y ofender a Dios. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza.